Yo he entrevistado aquí en esta plataforma a, como bien dije, a muchos de tus colegas y algunos dicen que llega la música eh, a través de Jimmy Fernández. Sin embargo, otros dicen que antes de que Jimmy llegara con la música y etcétera, pues ya se estaba bailando breakdance. Sí, se está, por ¿Eso es supuesto, correcto? estaba bailando breakdance sin conocer los nombres, no había Ok, conexión con gente de afuera. O sea, voy a decir esto, yo no sé a quién más entrevistar, pero para no ser polémico, yo trato de ser lo más fidedigno que se pueda con la historia real y concreta, ¿no? Puede que agradecido, alguien, gracias. puede que alguien venga y te diga, oye, yo empecé el año 78 y tú le digas, ¿qué edad tienes? La misma Ajá. del Lalo, 54. El año 78, ¿qué edad tenías? 8 años. ¿Y dónde lo aprendiste? No, es que aquí se bailaba la onda disco. Punto uno. Año 78 en Chile había una web que se llamaba Estado de Sitio, toque de queda. Se levantó el año 82. Nadie fue a un club y no hubo discoteca hasta el año 83. No hubo en Chile clubes para nadie. Punto 3. Si vas a un club y tienes menos de 18 años, no puedes entrar. Así que ahí de repente a veces nos falla a lo mejor la imaginación. Sí, habían programas de televisión que daban por ahí, Solid Gold, vimos algunos. Ya, pero yo no por ver Star Wars el año 80 voy a pertenecer a la fuerza de los Jedi, pues mano, si pertenecer a la fuerza de los Jedi significa ser parte de la weá, no es que la vi de lejos, ¿no? Yo la vi de lejos, no entendí ni mierda, yo entendí que era baile, cosa, lo estoy hablando de la médula y la comprensión. Claro, Jimmy trajo un montón de cosas, Ujú. pero claro, mira, nosotros los chilenos tenemos mucho hip hop, bueno, pero como en todas partes con la llegada del internet y todo, creció la ansiedad en la gente y como en todas las culturas y en los movimientos culturales también, y la ansiedad de muchas cosas, de ser reconocido, de ser valorado, y eso está súper bien. A veces de repente en eso uno de repente se atrapa. Yo creo que el movimiento en Chile de hip hop, desde que yo lo empecé a vivir el año 84, como breaker de Bombero Osa y de la Guamachuco, con la llegada de Jimmy Fernández que trajo elementos, creé mi grupo el 88, partí al rap, yo creo que como el año 95, pude entender, yo creo que el 60% de lo que yo estaba metido. Y ahora, el año pasado, este año, en septiembre, en agosto, el día del aniversario del hip hop lo pasé en Nueva York con el Jimmy Fernández. Fui a Nueva York, me invitaron y vivimos toda esa semana el aniversario de hip hop, lo vimos en Nueva York. Bueno, además de la actividad y todo, yo me fui a Harlem Wow. a quedar donde un amigo y me vino un retro, que yo soy muy investigador de la cultura negra, de los derechos civiles, Malcolm X, los Panteras Negras, y llegué a los barrios donde esto, Alan Clayton Powell, la Avenida Martin Luther King, Avenida Malcolm X, bueno, empiezo a entender de dónde viene todo el hip hop, y yo creo que recién a los 54 años puedo entender cuál fue ese chispazo cultural, la mezcla que hubo entre latinos y negros para que esto surgiera y que había medularmente como idea, la idea de vivir bien en el barrio, de estar tranquilo, de superarse. Pero tenía varias aristas que yo creo que no las entendimos nunca y todavía hay gente que no las va a entender porque tiene que vivirlo y tiene que comprenderlo. ¿Cachai? Y yo creo que muchos podemos decir, sí, hay mucho graffiti en Santiago, sí, pero el 50% son rayas, hermano, que están en Nueva York pintadas hace más de 40 años, así que estamos haciendo estamos copiando. Hay otros, los grandes, y no digo que sean muy famosos, los grandes yo los considero los que empiezan, uno dice, mira, hizo una cara de su madre en este graffiti este, que es el mural latino, si se da la vuelta, loco, los chilenos o cualquiera se da la vuelta allá con los gringos, después termina entendiendo cómo los latinos influenciaron a los pintadores callejeros. Entonces, por eso digo, esa vuelta, esa comprensión de entender la mezcla que creó esta cultura, yo me la he dado y estoy recién sentándome a masticarla a los 54. Así que de repente apresurarse a decir que hay un gran movimiento, claro, hay mucha expresión, pero conciencia de un movimiento hip hop, yo creo que todavía falta bastante porque no la vemos en el arte. Claro, tenemos un portavoz, tenemos cantantes de rap que dicen cosas, claro, porque el rap dice cosas, pero movimiento consciente de eso, no sé si tenemos todos los elementos, ¿me entendí? Por un lado, algunos pensarán que es una cosa muy artística,
otros dirán que la weá es política. Yo puedo decir que es política, que es artística y que es del gueto. Y ahí hay un del gueto, sí, es en el COA, es en la jerga, tiene identidad barrial y así ahí se va la chucha. Así que yo estoy recién asumiéndome hip hop a esta edad por completo, recién asumiéndome. A los 25 creo que todavía no entendía tanto y ya rapeaba. Excelente. Acabas de mencionar que comenzaste con un grupo en el año 1988. Sí, ¿Comenzaste a rapear en ese mismo año? empecé a rapear así como en escenario el año 88, que justo fue el año del plebiscito, así que hubieron muchos escenarios, plebiscito para echar a Pinochet, sí, ¿no? Se votaba. Entonces había por primera vez mucho escenario, muchas casas culturales, la dictadura permitió. Así que decían, oye, los breakers, que vengan los breakers del Renca, íbamos para allá, no entendía. Me dicen, ¿qué necesitan para actuar? Y yo llegaba a las pistas, yo llegaba a un cassette y digo, un micrófono, dos micrófonos. Ay, ¿cantan? Sí, bailamos y cantamos. Así que subimos a un camión y ahí ponen ahí la weá y salen los cabros todos bailando y de repente yo le digo, ahora ponen el otro cassette. Y empiezo a hacer ahí, a mostrar mi rap y otro, mi amigo Calpín, que al DJ empieza a hacer beatbox al lado así. Eso aquí, hermano, nadie lo había visto nunca el 88. Así que Wow. de ahí se corre la voz y dice, oye, vinieron unos locos de Renca, unos flights de Renca, unos cabros Ok, chicos. pero con eso tú me estás queriendo decir que, bueno, yo sé que no te gusta la polémica, pero si no se había visto, me está diciendo gente rapeando. O sea que básicamente, Nadie lo había visto eso. pues entonces Claro, yo estoy hablando hoy con el primer rapero de Chile. yo no sé si yo soy el primer rapero de Chile, pero la gente no había visto eso en un show y por eso nos empezaron a llamar. Después, con el tiempo, obviamente me fui encontrando con otros que también les gustaba el rap y intentaban rapear. Conocí a Pedro Fonseca, que cantaba soul Exacto. y rapeaba, pero no Ujú. era de mis pagos, ¿no? No éramos vecinos. Pedro tenía varios años más que yo, venía de otra forma social también, distinta. Nos encontramos y yo digo, oye, a este igual le gusta el rap y este también rapea, vamos a verlo. O sea, yo lo hice en ese momento, el 88, te digo que teníamos 17 años, o sea, estábamos haciendo una cosa de cabros, pues digo, no teníamos conciencia. Jimmy también rapeaba. Yo le mostré mis letras a Jimmy primero en el callejón de baile, le dije, oye, escribe un rap, a ver, muéstralo. Ay, se lo canté. Está bueno, me dijo, pero yo no lo escribía, lo imaginábamos, así no se escribía, te lo iba aprendiendo de memoria, lo iba alargando de a poquito. Y ahí ya después de esta primera actuación así con los breakers, mi amigo DJ me dice, oye, ¿sabéis qué? Ordenemos las pistas y vos tenéis como 3 canciones, ordenemos las canciones y hagámoslas. Wow. Y ahí partimos. Y bueno, el 88 fue el año también en que conocí a Pedro, también lo conocimos, ahí salió su disco, así que fue un encuentro para nosotros como, oye, había otro Eh, bon que rapeaba. Pero claro, él cuando, era cuando hablamos profesional. cuando hablamos de Pedro, es de Pedro Fonsea, Claro, el claro, él venía fundador de del una banda grupo de de Kirusa. Kirusa, claro, con banda, era un grupo profesional de música. Nosotros éramos unos cabros que bailábamos breakdance, estábamos en la otra orilla. Pero claro, empezamos a rotar, no en los grandes escenarios, pero en los escenarios de feria, barriales, que se hacían aquí, así que nos llamaban, oye, los breakers de Renca, esos que cantan, que vengan a cantar. Así que bueno, y ahí empezamos, eso O fue, sea que se fue creando un movimiento. se fue creando y Ok, se pero fue. entonces ¿ustedes consideran a Pedro Fonsea como parte de la cultura hip hop? Porque en aquel momento estaba rapeando. Él continuó sacando discos de rap. Él en su música, la música de Kirusa es esencialmente soul y mixtura. En el primer disco puedes encontrar reggae, salsa. Estamos hablando de Ok. Chile. Tú eres de Centroamérica. Aquí esa música no es de aquí. Entonces, cuando nos gustaba algo que era de allá, los que la asimilaban, que hacerla. Entonces, había salsa, había reggae, había soul, había jazz en el primer cassette, tocado por ellos, a la chilena, y había un tema que se llama Algo está pasando, que es un rap donde hablan de un informante de la dictadura, camuflado entre la gente. Ese es el tema que se Es el tema considera como el central. primer rap de Claro, Chile. ellos grabaron eso en el 87, así que grabaron antes que todos nosotros. Ok. Entonces, cuando lo conocimos a Pedro, claro, Pedro, por ser una persona que también vivía tenía otra posibilidad, su papá era abogado laboralista y todo, tuvieron acceso a viajar,
Pero cuando lo conocimos ya había ido a Brasil, entendía la onda, ¿no? Entendía la onda de Estados Unidos, había ido con la familia, entonces, pero también fue como el Jimmy. Nos dijo, vengan a mi casa, yo tengo unos cassettes ahí, veamos, y vimos videoclip toda la tarde de rap, porque a él le llegaba el cable donde vivía, el cable llegaba aquí a la zona de gente con Wow. dinero, ¿no? Y ahí daban ya Young TV Raps